Esta mañana y compartir el Día del Señor juntos. Arrancamos primero teniendo un tiempo especial de recordar la obra de la cruz, de recordar la victoria de la cruz. Fue muy lindo el tiempo de testimonio, de lectura de la palabra. Y una de las cosas que recordábamos mientras compartíamos ahí en la cena del Señor es el llamado que Dios nos dio a vivir una vida de santidad y las herramientas que Él nos dio para hacerlo. El llamado a ir a la batalla y el poder que nos dio para poder tener victoria en esa batalla. Y ahí, mientras cantamos la última canción, en la última estrofa, decíamos: Señor, toma nuestros corazones y guíanos en la verdad. Decía, guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Y en esa canción lo que le decíamos al Señor es: Señor, tú produce en nosotros ese fruto. Haz que nuestro corazón desee eso. Haz que nuestro corazón pueda ir en esa dirección. Haz que pueda dar ese fruto que te lleve gloria a ti. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Sabemos que la vida cristiana no es una cuestión de fuerza de voluntad. La vida cristiana no es determinación. La vida cristiana es dependencia. Es esperar en un Salvador que no solamente pagó el precio por nuestra culpa, sino que hace en nosotros lo que nuestra carne no podría hacer. Es ese Salvador que va produciendo en nosotros la obediencia para que vivamos esa vida que le honre a Dios. Y así debe ser todos los días de nuestra vida. Cada día de nuestra vida tiene que ser un día de dependencia. Un día donde nos demos cuenta de nuestra incapacidad y busquemos a Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Que Él nos dé ese camino de obediencia y produzca ese fruto en nosotros. Y de esa manera la ansiedad se va. De esa manera el temor se va, porque Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Él puede producir todo eso en nosotros y lo va a hacer. En medio de nuestros fracasos, de nuestras caídas, nos desanimamos porque nos miramos a nosotros mismos. Pero cuando ponemos de nuevo la mirada en el Señor y vemos a Él, que Él es el autor y el consumador de la fe. Él fue el que empezó y terminó la carrera por nosotros. Él es el que lo va a hacer en nosotros. Entonces se va el temor y podemos tener de nuevo confianza para vivir esa vida. Qué hermoso es confiar en las promesas de Dios. Y una de las promesas que el Señor nos hizo es que Él iba a edificar su iglesia. Cristo lo dijo y es verdad, Él lo va a hacer. Él dijo más, Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El infierno mismo no puede detener esa obra, porque esto es una obra de Dios. Y esta iglesia, este lugar donde estamos hoy acá, no las paredes, sino las personas que son la iglesia de Cristo, son una muestra de que es verdad. 2000 años después, acá está la iglesia. Y vos decís: bueno, pero la iglesia que hoy está acá, está muy lejos de ser una iglesia perfecta. Eso también nos desanima a veces. Nos desanima porque nosotros, cada uno lucha con su propio pecado, y miramos alrededor y vemos una iglesia muy lejos del diseño que Dios tiene para la iglesia. A veces leemos los pasajes que hablan de lo que debe ser la iglesia y vos mirás eso y decís: bueno, suena lindo, pero no es así. ¿Y qué pasa en esa distancia? Bueno, la verdad es que la iglesia tiene un futuro glorioso. La iglesia se dirige a lo que hablábamos la semana pasada. La iglesia va a ese gran futuro donde Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Y va a haber al final libertad completa, comunión perfecta. Pero aunque la iglesia va a ese futuro glorioso, todavía no estamos ahí. Y vos te das cuenta de que no estamos ahí. Te das cuenta de que todavía estamos en la batalla. Estamos en un campo, en un campo de batalla, en una guerra. En una guerra no contra sangre y carne, ninguno de nuestros hermanos es nuestro enemigo, sino una guerra contra el pecado. Tu peor enemigo está dentro tuyo, es el pecado en tu propio corazón. Y ahí hay un sistema y un enemigo que te ataca. Pero el Señor no nos dejó a la deriva, ¿no? Él nos dio su espíritu, el poder para luchar. Él nos dio su palabra, su guía para que seamos lo que Él quiere que seamos. Y Él nos guía a crecer cada día más en lo que Él planea que seamos un día. Bueno, eso es lo que quiero ayudarte a ver un poquito más
Es el diseño de Dios para su iglesia. Y es no lo que somos, sino lo que somos llamados a ser. Es lo que vamos a hacer. Es lo que Dios quiere producir en nosotros. Es la iglesia que Dios está formando. De eso quiero hablar las próximas semanas. Voy a aprovechar de que frenamos nuestra serie en Deuteronomio para poder hablar sobre la Navidad y sobre el Año Nuevo. Y voy a aprovechar, ya que frenamos, para tomar un par de semanas para hablar de un tema distinto al de Deuteronomio. Bueno, no es tan distinto, venimos hablando temas que tienen que ver con la vida del pueblo, pero quiero tocar algunos pasajes específicos para hablar sobre temas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Entonces, el tema de la serie que vamos a ver ahora, creo que vamos a estar 4 semanas estudiando esta serie, se llama La iglesia que Dios está formando. Pero el tema que vamos a ver esta mañana es una iglesia unida en la dependencia en Dios. La iglesia que Dios está formando es una iglesia que Él quiere crear unidad y dependencia. Para estudiar este tema vamos a ir a un pasaje en el Nuevo Testamento y vamos a ir a Santiago capítulo 5. Como les dije, tengo poquita voz. Mientras estoy hablando me da ganas de decirlo más fuerte, de decirlo con más énfasis, pero voy a tratar de cuidarlo para llegar hasta el final. Entonces, si lo digo así medio tranquilo y medio sin emoción, no es porque no esté emocionado en cuanto a esto, es porque quiero que lo escuches hasta el final, ¿sí? Y vamos a orar que Dios haga la obra en tu corazón. Pero el pasaje que vamos a estudiar esta mañana está en Santiago capítulo 5. Antes de leer el pasaje, quiero ubicarte dónde está el pasaje. La carta de Santiago, creemos que aunque está ubicada en tu Biblia casi al final, en realidad fue probablemente la primera carta en escribirse en todo el Nuevo Testamento. Tiene una fecha muy temprana, probablemente en el 45 después de Cristo, o sea, unos 15 años después que comenzó la historia de la iglesia. El que escribe la carta se llama Santiago, lo leemos ahí, y es interesante de que él no nos dice mucho de él. Solo nos da su nombre. Y él espera que sepan los demás quién es Santiago, pero tenemos varios Santiagos en el Nuevo Testamento. Y ha sido una cuestión de debate qué Santiago escribió esto. Pero sin explicar todos los detalles, yo lo que entiendo es que lo más probable es que el Santiago que escribió esto es el hombre que era el pastor de la iglesia en Jerusalén en los primeros años de la historia de la iglesia. Hay varias razones. Lo llamo pastor a Santiago porque aunque la Biblia muestra en los primeros años de la iglesia un liderazgo colectivo, o sea, hay un grupo de ancianos que lideraban la iglesia de Jerusalén, no era un solo hombre, Santiago parece ser una columna, parece ser un hombre que tiene una voz que cierra los debates, parece ser un hombre que lleva la carga pastoral de una forma especial. Entonces, vos tenés que imaginarte esto. Santiago fue, una cosita más. El hombre que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén era medio hermano de Jesús. Digo medio hermano porque Jesús fue hijo de María, pero no hijo de José. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero María tuvo más hijos, lo sabemos por los evangelios. Uno de esos fue Santiago. La Biblia nos dice que en los años que Jesús estuvo haciendo su ministerio, sus hermanos no creían en él. Pero en algún momento, cuando Jesús murió y resucitó, Jesús, después de su resurrección, se le apareció a sus hermanos. Y parece ser que en ese momento ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Y se convirtió Santiago. Muy poquito tiempo después, Santiago se convirtió en un líder de la iglesia. No era un líder por ser hermano de Jesús, porque eso no importaba en la primera era. San Pablo dice que si lo conocimos a Cristo en la carne, ya no le conocemos así. Nadie que haya tenido una relación con Cristo físicamente tiene ningún privilegio en la iglesia. Santiago es un líder porque Dios le puso en esa posición. Él es un hombre que tiene todas las cualidades y es un hombre que ama a la iglesia. Así que Santiago empezó muy temprano como líder en la iglesia. En el primer concilio de Jerusalén él está liderando la iglesia. Y él escribe esta carta unos 15 años después de haber empezado a liderar la iglesia. No son muchos 15 años, nuestra iglesia cumple 10 años. Piensen, 15 años después que empezó la iglesia en Jerusalén, Santiago escribe esta carta.
¿A quién le escribe esta carta? Bueno, no se lo escribe a sus ovejas, obviamente, no hace falta una carta para tus ovejas, o le hablas, pero se lo escribe a personas que una vez fueron sus ovejas, pero que ya no están ahí. Porque en un momento en la iglesia de Jerusalén, la iglesia que él estaba guiando, empezó la persecución. ¿Se acuerdan que Saulo, que después se convirtió en Pablo, empezó a perseguir la iglesia y muchos creyentes tuvieron que escapar? La iglesia que comenzó con mucha fuerza en Jerusalén, de repente quedó dispersa por el mundo entero. Esos creyentes llevaron el evangelio a todo el mundo. Y eso fue la parte buena de la persecución. La parte mala es que estos creyentes sufrieron tremendamente. Sufrieron el destierro. Ahora ellos eran judíos viviendo en Jerusalén y ahora están dispersos en el mundo gentil. Un mundo antagonista, un mundo enemigo, un mundo que no los trata bien, un mundo que les hace sufrir muchísimo. Y ellos están sufriendo persecución, sufriendo abuso, sufriendo maltrato, dispersos por todo el mundo, en la diáspora. Y 15 años después entonces de empezar su ministerio, Santiago escribe esta carta a esta gente que está dispersa por todo el mundo. Tiene palabras de aliento, pero la mayoría de las palabras de Santiago son de corrección. Santiago les va a animar a estos creyentes sufriendo a vivir una vida cristiana auténtica. Esto es muy importante para Santiago. Santiago dice que la verdadera fe no es algo de la iglesia nomás. La verdadera fe afecta a todas las áreas de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida. En donde esté, tengo que vivir la verdadera fe. La verdadera fe afecta, por ejemplo, la forma como enfrento las pruebas. O sea, si yo tengo fe verdadera, cuando llega la prueba, yo no puedo ser destruido. Cuando llega la prueba, yo tengo que enfrentar esa prueba con gozo y con fe. Santiago dice que si yo tengo fe verdadera, yo tengo que tratar a mis hermanos de una forma que refleje esa fe verdadera. Santiago me dice que si tengo una fe verdadera, tengo que hacer obras que muestren cuál es mi fe. Santiago dice que si tengo una fe verdadera, tengo que usar mi lengua de una forma que va de acuerdo a esa fe. Tengo que usar mi dinero de una forma de acuerdo a esa fe. Santiago trata muchos temas prácticos, pero todos tienen que ver con eso, con la evidencia de una fe verdadera. Y Santiago anima a los creyentes a evaluar su fe, a mirar cómo se refleja en tu vida práctica tu fe. Si vos sos creyente, tenés que mostrarlo. Va a ser natural y tiene que hacerse así. Pero hay algo más que Santiago va a hacer. Santiago, haciendo esto, mostrando el fruto de la fe verdadera, va a hacer algo más. Te va a mostrar que si vos no tenés ese fruto, si vos no vivís en obras la fe que profesás con tu boca, entonces Santiago te dice, vos no tenés una fe verdadera. Santiago, vos podés decir, bueno, pero yo recibí a Cristo. Cuando era un niño, en algún momento en mi vida, yo recibí a Cristo. Y Santiago dice, bueno, no pienses en eso. Eso no es relevante ahora. Lo relevante ahora es que me muestres tus obras. Si vos no podés mostrar el fruto de esa fe, entonces Santiago dice, no es la fe salvadora. La fe salvadora produce toda clase de frutos. Entonces la carta de Santiago tiene un doble uso. Tiene el uso para el creyente de ayudarme y motivarme a vivir una fe genuina. Y para el que no es creyente, el que está engañado pensando que es creyente pero no lo es, tiene el fruto de evaluarse y decir, pará, yo creí que era salvo pero no lo soy. Entonces Santiago lleva a esta persona a reflexionar. Todos estos temas ustedes los pueden ver en toda la carta. Ahora estamos en el capítulo 5, vamos a leer el pasaje ahí. Y en el capítulo 5, Santiago va a retomar un tema que empezó a hablar al principio del libro. Santiago empieza con el libro hablando de las pruebas y va a terminar el libro hablando de las pruebas también. Pero de una forma práctica. En el capítulo 1, Santiago habla de cómo la fe verdadera se muestra en cómo yo voy a enfrentar la prueba, con gozo. Pero en el capítulo 5 me va a enseñar Santiago qué herramientas tengo para trabajar y para luchar con mi corazón en medio de la prueba. Y Santiago me va a dar cosas muy prácticas. Entonces el libro cierra todo el ciclo en este capítulo. En el capítulo 5, los primeros versículos, Santiago nos da una idea de qué clases de prueba estaban viviendo estos creyentes.
En el capítulo 1 dice diversas pruebas, muchas pruebas vivimos, ¿no? ¿O quién no vive pruebas acá? Alguien puede decir, bueno, tal vez no son tan graves como otras personas, pero las pruebas que vivimos tienen muchos colores. A veces son pruebas en el trabajo, a veces son pruebas con vecinos, familiares, a veces son pruebas económicas, son pruebas de salud, son de muchas clases las pruebas. Estos creyentes estaban pasando una clase de prueba muy difícil. Como estaban dispersos, la gente se abusaba de ellos. Se abusaba del hecho de que ellos amen y sirvan y los explotaban. No les pagaban, había gente rica, opresora, que describen los primeros versículos, y estos creyentes estaban sufriendo de parte de ellos. Y el mensaje de Santiago para ellos, en el versículo 7 al 11, es: tengan paciencia, soporten la prueba. No desesperen, no intenten huir de la prueba. Manténganse bajo la prueba con un espíritu paciente, porque Dios está usando esta prueba para producir frutos en sus vidas. Así que tengan paciencia y esperen la llegada del Señor. Cuanto más pruebas vienen, más debería crecer en el corazón del creyente la expectativa de la gloria. Y esperar y sufrir el dolor que sea necesario, sabiendo de que un día todo eso va a traer un fruto. Eso es lo que dice en el versículo 7 al 11. Y en el versículo 12 da un consejo más en cuanto a la actitud frente a las pruebas, ellos, la forma en la que tienen que reaccionar, pero los versículos que quiero enfocar son del versículo 13 al 18. Así que vamos a leer ese pasaje y vamos a ver cómo le dice Santiago a estos creyentes que se enfrentan a estas pruebas, cómo deben hacerlo. Dice así, Santiago 5:13. A ver, para ahorrar la lectura, papi, ¿podría ser que lo leas en voz alta para todos del versículo 13 al 18? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y oró con fervor que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Bueno, después de leer el pasaje vos decís, Matías, siempre te elegís pasajes complicados, ¿no? Porque solo con leerlo te das cuenta de que hay algunos temas que van a ser complicados para entender o desarrollar. Hay preguntas que se te vienen a la mente en cuanto a este pasaje. ¿Qué es esto de ungir con aceite? ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué es esto de la promesa de que Dios va a sanar al enfermo? ¿Es esto una promesa absoluta? ¿Todos los enfermos van a ser sanados por medio de este método? Porque ahí lo dice en una forma de promesa. ¿En qué forma debemos entender este pasaje? ¿A qué enfermo se refiere? ¿Por qué Santiago habla de enfermedad ahora si viene desarrollando un contexto totalmente distinto? Hay muchas preguntas que se te vienen y es un pasaje conflictivo. Es un pasaje del que nacen muchas falsas enseñanzas. Por ejemplo, la Iglesia Católica basa toda su doctrina de la extrema unción exclusivamente en este pasaje. Toda su explicación de por qué hacen esa práctica para la persona que está a punto de morir en su lecho de muerte y viene el sacerdote y hace esa última oración que le va a salvar, todo se basa en este pasaje. Obviamente el pasaje no dice nada que se parezca a esa práctica, pero es una desviación. Hay otras prácticas que hay en otras iglesias que nacen también de este pasaje, como por ejemplo la práctica del ungimiento con aceite para sanidad de personas, con aceite físico, ¿no es cierto? Que echarle el aceite a la persona y eso tiene un poder
que va a curar a las personas. Hay iglesias que practican esto. Bueno, espero no confundirnos con este pasaje, sino sacar las herramientas, porque si no lo interpretamos bien al pasaje, nos vamos a perder la riqueza práctica que tiene este pasaje. Porque este pasaje nos da herramientas muy necesarias para entender cómo vivir en un mundo que nos agobia, en un mundo que nos presiona, en un mundo de dolor. Santiago nos explica, y creo que lo podríamos resumir así. La forma es siendo una iglesia unida en dependencia en Dios. Esto es lo que creo que va a explicar este pasaje. Bueno, ¿de qué manera una iglesia va a ser unida en dependencia en Dios? Lo primero que vemos en el versículo 13 en adelante, y es el primer punto ahí en tu bosquejito, si quieren pueden completar, va a ser por medio de la oración de corazones dependientes. Por medio de la oración de corazones dependientes. Esta iglesia unida va a ser forjada de esta manera. Dice en el versículo 13 estas palabras: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Antes de meternos y de darte algunos detalles, solo te das cuenta de este hecho. Fíjate qué extremos que son estos puntos. Alegre o en aflicción. Y todo lo que hay en medio. Todos los puntos de nuestra vida deben ser ocasiones que nos lleven a Dios. En ninguna experiencia de nuestra vida deberíamos vivir algo que nos distraiga o aparte de nuestra dependencia y enfoque en Dios. Pero esto es muy común en nuestras vidas, ¿no? Es muy común de que cuando llega la alegría, por ejemplo, nos alegra la actividad, nos alegra el elemento y nos olvidamos del Dios que lo dio. La alegría puede ser una forma de olvidarnos de Dios. Y en vez de hacer de esa alegría un camino hacia Dios, esa alegría se vuelve una distracción de Dios. O a veces la tristeza. A veces el momento, ¿no es cierto?, de prueba se vuelve una razón para dejar de leer mi Biblia, para dejar de orar a Dios, para dejar de esperar dependiendo en Dios. Y Santiago dice, no. Lo que Dios espera es que todas las circunstancias de nuestra vida sean el canal, el medio en que Él nos empuje a una intimidad mayor con Él. Y lo dice de esta manera, arranca diciendo, ¿está alguno afligido? La palabra afligido, bueno, significa sufrir dificultades. Habría muchas cosas que se usan acá para esta idea de sufrir. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3 se usa esta misma palabra y Pablo la usa para hablarle a su discípulo Timoteo y se lo dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra sufre ahí es la misma. Afligido, sufrido. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo que Pablo le está haciendo imaginar a Timoteo es un campo de batalla. Y dice, imagínate el soldado que está ahí en el campo de batalla y dice, ay, no me quiero pinchar con esa espina. No me voy a tirar en ese charco todo embarrado. El soldado está ahí para sufrir, porque hay una causa que vale ese sufrimiento. A él no le importa sufrir, él va a pagar cualquier precio para poder lograr el fin de su causa. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, abraza el sufrimiento. El sufrimiento en cualquier forma en la que venga viene de parte de personas en la iglesia que te atacan, que mienten en cuanto a vos. Timoteo viene de parte de falsos maestros que están trayendo herejías. Timoteo viene de parte del gobierno romano que te quiere matar, tal como pasó. Timoteo murió como mártir. Timoteo, pase lo que pase, sufrí. Muchas clases de sufrimiento pueden ser a las que se refiere. Y Pablo le dice a esta iglesia, Santiago, le dice a estas iglesias o estos creyentes, le dice, están sufriendo. A veces nos asombra el sufrimiento como si fuese a ser algo extraño, pero para el creyente el sufrimiento no debería ser algo extraño. Vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado. El sufrimiento es parte del combo, es esto lo que podemos esperar. Va a haber mucha clase de sufrimiento. O no esperas enfermedades. ¿De qué te vas a morir? Enfermedades, ¿no? Van a llegar muchas, hasta que al final van a terminar destruyendo todo tu cuerpo. Ese es el futuro.
No te asombre. Hay un enemigo, hay un sistema, hay muchas razones para sufrir. Hay personas que no temen a Dios, que no te aman, porque no hay amor en ellos. Van a traer sufrimiento. Es así. Pero ¿cómo tengo que reaccionar yo cuando llegue el sufrimiento? Cuando llegue el sufrimiento díganlo, ¿qué debo hacer? Orar. Debo orar, dice, ¿no? Bueno, debo sufrir. Debo abrazar el sufrimiento. Pero debo orar. Lo sabemos. No es difícil. Pero si ustedes son como yo, no es lo automático que viene a tu mente, ¿no? Usualmente hacemos 1000 cosas antes de orar. Buscamos ayuda en todas las personas y usamos la oración como el último recurso, ¿no? Después que se acabaron todas las opciones, después que no hay nada más para hacer, no queda más que orar. Y decimos no queda más que orar como si fuese a hacer, viste, lo último. Ya no te queda más. Hiciste todo y lo único que te falta es orar. No es lo primero que hacemos, ¿no? A veces nos afanamos, nos angustiamos. Santiago dice, oren. ¿Por qué nos llama a orar? Porque hay un Padre cercano, amoroso, que está ahí para darnos todo lo que es bueno para nosotros, esperando que vayamos a Él y pidamos para darnos. Él es el que gobierna el universo, Él es el que inclina los corazones, Él es el que hace su voluntad. Alguien dijo una vez que la oración mueve la mano que mueve el universo. La oración va dirigida a uno que está en control. Ahora, por esa frase no quiero que pienses que la oración tiene poder, porque la oración no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es el Dios que escucha las oraciones y responde las oraciones. Las oraciones son el camino que Él quiso usar para actuar a favor de los que oran. Entonces, simple la fórmula, ¿no? ¿Está alguno afligido? Ore. Hay un himno que hoy tenía ganas de cantarlo, pero que no lo cantamos muy seguido y no nos dio el tiempo para prepararlo. Pero le leo la primera estrofa. Dice así: oh, qué amigo nos es Cristo. Nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Somos tristes y agobiados y cargados de aflicción? ¿Cómo termina? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Todo a Dios en oración. A veces suena raro, ¿no? Pero ¿piensan que estaría bien orar para que el mecánico me pueda arreglar bien el auto? ¿Sí? ¿Estaría bien orar para que llueva y mis cultivos crezcan? Todas las formas en las que la vida oprime y trae dolor fueron diseñadas por Dios para guiarnos hacia Él. Para que oremos por todo. No debería extrañarnos que vivamos vidas agobiadas si no practicamos esto. Y Santiago dice, ¿está alguno afligido? Ore. Pero aflicción no es la única experiencia que vivimos, ¿no? Santiago dice, bueno, ¿está alguno alegre? Alegre, que es la idea de un estado de ánimo en el que todo parece encajar. Hay momentos en la vida donde uno se siente así, ¿no? Uno mira a su familia y dice, qué hermosa familia que Dios me dio. No es que no le duele nada ni siente nada, pero en general uno siente y piensa en su trabajo, Dios me está proveyendo, piensa, ¿no es cierto?, en los planes que está haciendo y ve que se van encaminando. Y hay momentos en la vida donde parece que todo, no hay ninguna razón para afanarse. Y Santiago, ¿qué dice que debe ser mi respuesta en ese momento? Cantar. Cantar significa, literalmente, hacer música con la voz. O sea, se escucha la voz hace tonalidades y digo cosas mientras estoy haciendo esas tonalidades. Eso es cantar. Cantar no es estar en el lugar donde se está cantando, sino que es abrir la boca, ¿no es cierto?, y proyectar la voz. Cantar es la expresión de un corazón alegre. Y la Biblia nos llama a cantar. Cantar nos enfoca de nuevo en quién es la fuente de todo bien. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. A Él deberíamos alabar en todos los momentos.
Cuando hay gozo en el corazón, cuando hay tristeza, debería orar. Entonces, Dios quiere una iglesia dependiente. Una iglesia donde cada uno individualmente pueda vivir cada experiencia de su vida con Dios en el centro. Alabándole cuando hay alegría y orando cuando hay tristeza. Pero no termina ahí. Segundo lugar, por medio de oraciones de corazones dependientes. Segundo, por medio de la oración de ancianos amorosos. ¿Cómo Dios va a formar una iglesia unida en dependencia? La va a formar dándole un rol a hombres, que los llama ancianos la Biblia, que es participar en la oración. Participar de una forma especial. Y este es lo que dice el próximo texto. Versículo 14. Acá es donde se complica. Y pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y ahora la solución, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, hay varios desafíos para interpretar este pasaje, pero lo primero que quiero mostrarte es la palabra que vos tenés en tu Biblia que dice enfermo. La palabra que aparece ahí, que dice enfermo, vos sabés que la Biblia se escribió en otro idioma. Lo que tenés ahí es una traducción. El que tradujo nuestra Biblia la tradujo muy bien. Pero eso no quiere decir que siempre el sentido se da de forma clara, comparándola con el original. Y quiero aclararte un poquito más el sentido de esta palabra enfermo. En el original, la palabra que se usa es una palabra que podríamos traducirla mejor como débil. La palabra débil se puede usar para hablar de un enfermo. Por ejemplo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando se usa esta palabra, mayormente significa enfermos con enfermedades físicas. Pero hay un detalle. En las cartas, a partir del libro de Romanos en adelante, cada vez que se usa esta palabra, se usa para referirse no a enfermedad física, sino a debilidad. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, Pablo habla acerca de los que son débiles en conciencia. El hermano débil, a quien yo debo cuidar, no siendo de tropiezo, no está hablando de que es un hermano que está postrado enfermo con fiebre. Está hablando de un hermano que es débil en conciencia, pero usa la misma palabra. Por ejemplo, en Romanos 5, Pablo usa cuando nosotros éramos débiles. Y ahí está hablando de éramos débiles, no teníamos fuerza espiritual, no podríamos producir el fruto de una vida espiritual, éramos débiles. En ese momento, cuando éramos débiles, Cristo vino. Pero la palabra débil no es enfermo, no estábamos enfermos físicamente, éramos débiles. En 1 Corintios 1:27 dice que Dios escogió lo débil y lo vil para salvarlos. Dios escogió a los débiles. ¿Y a los débiles ahí qué significa? Bueno, no significa los enfermos. Dios escogió a los débiles en el sentido de que no tienen fuerza para obedecer. Y frente a este mundo son débiles. En 2 Corintios 10:10, Pablo usa la idea, ¿no es cierto?, cuando los corintos al principio no lo querían recibir a Pablo, era porque lo menospreciaban. Y decían, Pablo es fuerte en cartas, pero débil en presencia. Y estaban diciendo, Pablo tenía una personalidad débil. Si Pablo estaría acá predicando, no te deslumbraría su postura, su elocuencia, sus palabras. Había otra gente mucho más elocuente en su tiempo. Pero el Señor lo eligió para ser el medio por el que Él iba a transmitir su palabra. Un hombre muy poderoso en palabra a través de la Escritura. Pero no en presencia. La palabra débil no es una palabra que siempre significa enfermo. Y hay un punto acá importante. Cuando vos mirás todo el contexto de Santiago, el concepto del cual arranca Santiago es el concepto de pruebas. Le está hablando a estas personas. No se menciona la enfermedad física en el libro antes, más vale se mencionan en el principio del libro y al final del libro las pruebas. Y las pruebas que ellos están pasando son pruebas de la presión externa. Entonces, la palabra débil acá es un punto importante para entender lo que Santiago va a prescribir. Lo que Santiago está hablando acá es de un creyente
que está en la batalla, pero la batalla le ha agobiado. Le ha agobiado a tal punto que ya no puede hacer hasta lo más básico, o al menos siente que no puede. Es un hermano que está siendo afligido, pero en esa aflicción, la aflicción llegó a tal punto que él ya no puede orar. Él podría orar y podría buscar en Dios la dependencia en Dios. Esa es la primera tarea, cada creyente luchando sus propias batallas. Pero ¿qué pasa cuando un creyente está abrumado? Cuando un creyente siente que no se puede poner de pie, cuando un creyente siente que no tiene poder espiritual, anímico o físico, ni siquiera para clamar al cielo. ¿Qué hace ese creyente? Eso es lo que está hablando acá. Y lo que dice Santiago tiene que ver con un principio que está en todo el Nuevo Testamento. Dios no nos hizo islas autónomas. Dios nos creó a cada uno de nosotros como sus hijos para que seamos dependientes. Dependientes de Dios, claro, oramos a Dios. Pero no solo dependientes de Dios, dependientes del pueblo de Dios. Esto es un principio que hoy se diluye en nuestra sociedad. Hoy la sociedad celebra la independencia, pero la Biblia alienta y enseña la dependencia. La Biblia no está conforme con un creyente que piensa: Jesús y mi Biblia son mi única herramienta. Porque tu vida espiritual depende de otros, de dones que Dios le dio a otro para edificarte, de tareas que Dios le dio a otro para edificarte. Tu vida espiritual no es una cuestión privada. Y te quiero decir algo más. En momentos de gran crisis y dolor, tu vida espiritual depende de líderes espirituales que puedan orar por vos en ese momento. Es un recurso, un regalo de la gracia de Dios que vos hayas sido puestos bajo este cuidado pastoral. Y por eso es que Santiago va a hablar de este principio. ¿Está alguno débil entre ustedes? Obviamente acá está mostrando una situación extrema, una situación en la que ni siquiera él puede ir a buscar la ayuda. Él lo que hace es llamar. Y es lo que dice en el versículo, ¿no? Lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos. Esta es otra razón por la que yo creo que esto no está hablando de una enfermedad física, sino una enfermedad o una debilidad espiritual. Te les digo por qué. ¿Se acuerdan de la historia de Timoteo? Timoteo era el discípulo amado de Pablo y hubo un momento donde Timoteo estuvo muy enfermo. Y Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, vos estás muy enfermo, lo que tenés que hacer es ir a los ancianos para que te unjan con aceite, oren a Dios y te sanen. ¿Le dijo eso Pablo a Timoteo? No. Pero si esto es lo que tiene que hacer un creyente, eso es lo que debería haber hecho Timoteo. Está enfermo, lo que hace es ir al anciano para que le unja con aceite y oren por él. Pero le dijo Pablo: no, mira, si estás enfermo físicamente, tómate el remedio. Toma un poco de vino, le dijo. Entonces acá está hablando de otra cosa. El que está débil, mira, el remedio te lo tomás cuando tenés una enfermedad física. Pero cuando tu alma está derrotada, es como un soldado herido en el campo de batalla, ¿qué haces? Lo que haces es llamar a los ancianos, no al médico. ¿Vos te imaginás la situación? Imagínate que estás en tu casa, tenés 40 de fiebre, estás vomitando y vos decís: hoy espero que algún médico se dé cuenta y me venga a visitar. ¿Hiciste eso alguna vez? ¿Por qué no? Tenés que ir al médico, no es obvio. Pero decime si no esperaste alguna vez que venga el pastor o el anciano de la iglesia a rescatarte en ese momento de debilidad espiritual. Y pensaste que iba a tener alguna revelación divina tal vez, ¿no es cierto? Que le iba a impulsar a venir. Pero la Biblia lo hace mucho más práctico. Le dice al creyente: es tu responsabilidad pedir auxilio. Es tu responsabilidad clamar y decir: necesito ayuda. Y por eso dice llame, o la idea en el texto original es mande a llamar. La idea es mandó a otro a llamarlo. Mande a llamar. ¿A quién va a mandar a llamar? A los ancianos. ¿Por qué a los ancianos? ¿Por qué a no cualquier hermano? Bueno, los ancianos no tienen ningún poder especial. No son superhombres,
no tienen dones milagrosos, pero los ancianos tienen una función especial, específica, dada por Dios. Esa es su tarea. ¿Cuál es la tarea del anciano? Bueno, en Hechos capítulo 6, versículo 4, dice que la tarea de los ancianos es la enseñanza y la oración. El Señor le encomendó el cuidado de un rebaño a hombres imperfectos, pero probados y colocados en una posición para que ellos velen. ¿Y qué herramientas tiene el anciano para velar por el pueblo de Dios? Tiene dos herramientas. Tiene la herramienta de la enseñanza, la instrucción, que puede ser parado acá atrás de este púlpito o puede ser en la casa con la Biblia abierta en una charla de consejería. Eso es enseñanza. Pero hay otra herramienta que introducen, o los apóstoles dicen, es central, y es la que Santiago está hablando acá. Es la herramienta de la oración. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Tiene más poder la oración del anciano? Bueno, el poder está en Dios, no está en la oración. Pero el canal que Dios planeó que rescate a un soldado herido que no se puede poner de pie, no es la oración personal. No es la oración de un hermano, es la oración de un anciano. En un sentido podríamos imaginarlo así. Esta persona débil, golpeada, lo que va a hacer es buscar en los más fuertes, no en los perfectos, pero en los más fuertes, espiritualmente, el auxilio para que le levanten, para que ellos oren por Dios. Porque la oración que va a ser eficaz tiene que tener ciertas características, y es la que vamos a ver más adelante. Y estos hombres son, o deberían ser, los hombres a quienes Dios va a escuchar. Son los hombres que están velando, tienen la tarea, tienen la función, tienen que dedicar el tiempo a eso, a orar. Y por eso dice, llame a los ancianos y oren. Esta oración de los ancianos tiene que ir acompañada, dice en el texto, oren, un detalle, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere acá? Es la iglesia local, ¿no? Y claro, cada vez que vos lees la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, tenés que asumir que es la iglesia local. Porque solo son muy poquitas contadas excepciones que la Biblia habla de la iglesia en el sentido universal. La mayoría, prácticamente todas las veces en el Nuevo Testamento se habla en el sentido local. Los ancianos de la iglesia significa tus ancianos. Los ancianos que Dios puso, los que velan por tu alma, los que van a dar cuenta por tu alma. A esas personas a quienes vos te tenés que sujetar, a esos ancianos vos tenés que llamar. Y a ellos vos los vas a llamar, y ellos van a venir, y ellos van a orar. Orar, la expresión que usa los ancianos, y oren por él, la preposición por él que aparece ahí, la idea es oren sobre él. La idea no es que van a orar a la distancia, sino que van a venir al lugar, físicamente presente, unos frente al otro, ellos van a orar. ¿En qué ayudas? La oración va a ayudar aunque no esté la persona ahí. Claro, pero el que está ahí, enfermo o débil, tiene que orar, escuchar al anciano orar. Porque Dios va a obrar en su corazón aún mediante la oración de este anciano. Así que este anciano viene y ora por él. Ora por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Esta palabra, este es el concepto tal vez difícil también de interpretar. ¿Qué significa ungiendo con aceite? Bueno, aceite es aceite, pero la palabra ungir con aceite es la palabra importante acá. Porque ungir a vos te suena como un rito ceremonial. Y es que en la Biblia, cuando aparece la palabra ungir en español, significa eso. Ungir a un rey, ungir a un sacerdote. Ungir con aceite significa apartarle para un propósito especial o conferirle una función especial. Pero la palabra acá no es la palabra ungir en el griego. Porque la palabra ungir tiene esa connotación ceremonial. La palabra que usó Santiago es la palabra frotar.
frotar aceite, podríamos llamarlo frotar aceite. Es la idea, es el uso natural de la palabra, no un sentido espiritual o ceremonioso, sino lo que la gente hacía con aceite con otras personas. Se usa varias veces. Por ejemplo, cuando el buen samaritano le ayudó al hombre que estaba herido, le frotó, le ungió sus heridas con aceite. El aceite se pensaba que tenía poderes medicinales y más allá del poder medicinal, tenía un poder de alivio. En una cultura donde la gente trabajaba bajo del rayo del sol, la piel se resecaba y el aceite aliviaba la piel en muchas maneras. Entonces, esta es la palabra que usa. Ungir con aceite, la idea es que ese mismo anciano que llega a la casa de esta persona que está derribada espiritualmente, va a traer alivio o refrescar la vida de esta persona con sus propias manos. ¿Vos te imaginás este acto de afecto y de amor con este anciano tomando ese aceite y poniéndoselo a la persona? La persona se siente cuidada, el aceite la alivia y no solamente ora, sino que hace algo práctico que hace que parte de ese dolor, esa angustia, se vaya. Dios es el que le va a sanar, no es el aceite, lo vamos a ver más adelante. El aceite no tiene nada milagroso, pero el aceite es una muestra de cuidado y de amor que trae alivio. Hoy las cosas han cambiado, vivimos en otra cultura. Hoy no usamos eso, solamente nos ponemos aceite, ¿no es cierto?, cuando te vas a la playa y te pones el bronceador, ¿no es cierto?, para broncearte o algo así, no sé. Pero no nos echamos aceite en el cuerpo. O crema te pones, ¿no? Pero cuando uno está débil, hace otras cosas. Pero creo que hay un principio acá. Este anciano va a hacer lo que sea necesario para refrescar. Va a clamar a Dios y va a traer ese aliento por medio de algo físico. Y van a orar. El versículo 15 nos da el resultado de esta acción. Cuando la iglesia hace esto, y tanto el miembro llama y el anciano acude y ora, mira lo que dice el versículo 15. Y esto sí es una promesa de Dios para no personas que físicamente están enfermas, sino personas que están derribadas espiritualmente. Mira lo que dice. Y la oración de fe salvará al enfermo. La palabra salvará se traduce acá, salvará, porque esta es la palabra en el griego. La misma palabra para salvación se usa acá. Pero tiene el sentido de levantarle de ese estado de derrota y destrucción. Le va a levantar, le va a salvar. Pero fíjate qué es lo que va a salvar. Lo que le va a salvar es la oración de fe. Bueno, ¿qué es la oración de fe? Eso también ha sido debatido, ¿no es cierto? Y hay personas que creen que la oración de fe tiene que ver con la fuerza con lo que lo digo, el tono con lo que lo digo. Pero más adelante va a explicar cuál es la oración que tiene efecto. La oración que tiene efecto no tiene que ver con el volumen, con el tono, con las palabras que se dicen. Tienen que ver con la vida que está respaldando esta oración. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero la oración de fe es la oración de una persona de fe. Es la oración de una persona que cree lo que está diciendo, porque él vive una vida auténtica. ¿Se acuerdan que todo el libro de Santiago tiene que ver con la fe? La fe verdadera, ¿se acuerdan? La fe verdadera que produce obras, la fe verdadera que se muestra en todas las etapas de la vida y en todas las circunstancias de la vida. La oración que sale de los labios de una persona de fe, esa oración va a salvar a ese débil. En el capítulo 1 se usa algo parecido. La Biblia dice, Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar que arrastra de un lado a otro. Y termina diciendo, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si yo oro, no importa la cantidad de oraciones que haga, no importa que haga una cadena de oración, no importa que nos juntemos todos a orar. Si la persona que está orando no está viviendo la fe, no importa, todo eso no sirve de nada, no hay respuesta, no hay resultado.
Pero acá el resultado es garantizado. La oración de fe, implicando al anciano que está orando frente a esta persona, con fe, esa oración va a salvar al enfermo. Y el Señor lo levantará. Esto es un gran alivio para el anciano. Porque el anciano a veces, cuando está yendo para la casa de esta persona, les digo lo que le pasa por la cabeza. No quiere ir. ¿Saben por qué no quiere ir? Porque siente que no tiene ninguna respuesta. Hay situaciones que te sobrepasan por completo. Que sentís, ¿qué hago acá? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le aconsejo? ¿Qué le digo? ¿Dónde hay una razón, una herramienta? Y el anciano está ahí pensando qué hacer. Pero el anciano tiene que traer a su mente este versículo y recordar, el Señor levantará al enfermo. Esto no es cuestión del anciano. El anciano tiene una sola tarea: acudir y orar. Orar con fe y ungirle con aceite. Y el Señor le va a levantar. Ese Señor todopoderoso. Ese Señor que es el verdadero pastor, bajo el cual nosotros pastoreamos. Ese Señor que nos envía. Ese Señor es el que va a levantar a ese enfermo. Y agrega algo más acá, que tal vez es otra razón por la que creo que esto tiene que ver todo con la situación espiritual de esta persona. Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos te podés imaginar que una persona desboronada va a cometer pecados en esa situación? Muchos. Te digo, por ejemplo, hay pecados de falta de fe, de incredulidad. Hay pecados de temor. Hay muchos más, ¿no es cierto? Cuando uno está desboronado espiritualmente, está expuesto a toda clase de pecados. Uno se irrita, le gritó, le habló mal, hizo muchas cosas, ¿no es cierto?, que son producto de una vida desboronada totalmente. Ahora el problema no es solamente que él está desboronado espiritualmente, el problema es que él es culpable de pecados. Pecados que se tienen que resolver también, ¿no? Entonces la idea es esta. En ese momento está el anciano y la persona al frente. El anciano está clamando a Dios. Mientras el anciano clama a Dios, a la mente de esta persona se le vienen toda clase de pecados. Tal vez algunos pecados que contribuyeron a que él llegue a esta situación. Tal vez algunos pecados que pasaron durante esta situación. Y mientras viene ahí, este hombre le va a decir al anciano, mira, te quiero contar esto. Esto pasó. Me siento mal. Sé que deshonré al Señor. Y te lo confieso porque quiero ser librado de este pecado también. Quiero que el Señor me limpie. Claro, sin confesión no hay perdón, no hay limpieza. Entonces el perdón, este hombre que está siendo perdonado, implica confesión. Él le está confesando a este anciano, le está confesando a Dios, está orando también. Y al final de todo este momento, ¿el resultado cuál es? El Señor le va a levantar y sus pecados le van a ser perdonados. El Señor le va a limpiar de toda esta situación. Hay esperanza. ¿Cuál punto es el punto donde Dios ya no puede levantarte? ¿A qué punto tenés que llegar para que Él ya no tenga el poder para salvarte? ¿Qué pecados tenés que cometer para que Él ya te descarte? Aquí hay una promesa. Llama al anciano que ore por vos. Confesá tus pecados y el Señor te va a levantar. Es una promesa del Señor. Le van a ser perdonados. Ahora, llegamos al tercer punto. Entonces, ¿cómo Dios forma una iglesia unida en dependencia de Él? La forman primero dándole la responsabilidad a cada uno de que Él viva su vida espiritual. Cuando está alegre, buscando a Dios. Cuando está triste, buscando a Dios. Segundo lugar, cuando Él está desboronado, Él tiene que ir a los ancianos. Él tiene que depender de los líderes de la iglesia. Pero hay algo entre medio. ¿Qué hago para no llegar a esa situación? ¿Qué hago para no llegar a un punto de total devastación, ¿no es cierto? Donde tengo que clamar, por favor, sálvame porque estoy destruido. Hay cosas que se pueden hacer antes. Y acá está lo que hay que hacer antes.
El tercer punto es por medio de la oración de hermanos piadosos. Por medio de la oración de hermanos piadosos. Fíjate que la respuesta tiene que ver con la oración, siempre. La oración es la respuesta. ¿Pero la oración de quién? Bueno, tuya, la oración del anciano, y acá hay algo más que va a incluir Santiago. La oración de hermanos. Mirá cómo lo dice en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora está hablando de los unos a los otros, ¿no? Está hablando de lo que debe pasar en la vida del cuerpo, unos con otros. ¿Qué debe pasar? Debemos confesar. Tiene que haber lugares, personas, en diferentes círculos con los que vos puedas hablar y vos puedas confesar los pecados de tu alma. Y vos decís, ¿pero para qué tienen que saber los pecados? ¿Qué, sacar los trapitos al sol ayuda en algo? Bueno, sacar los trapitos al sol no, pero el arrepentimiento ayuda. Y el arrepentimiento genuino viene acompañado de confesión, porque muestra a una persona que verdaderamente está dispuesta a hacer lo que sea necesario para vencer ese pecado. Y la confesión tiene que pasar constantemente en la vida de la iglesia, en todas las direcciones. Yo te hago una pregunta. ¿Con quién lo estás haciendo vos? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuánto lo estás haciendo? ¿Hasta qué grado lo estás haciendo? Hay personas con las que vos podés ser totalmente honesto, con las que vos podés contar los pensamientos más sucios que vienen a tu mente. Vos podés contar las intenciones más feas que vos detectaste que están pasando. Vos podés confesar las amarguras, los temores que te dominan. ¿Con quién lo estás haciendo? Hay que hacerlo. Si vos no lo haces, esos pecados van a hundirte hasta que vas a encontrarte un día con la necesidad de clamar por auxilio. El anciano o el pastor va a estar dispuesto a venir a ayudarte, pero ¿cuánto se puede evitar antes? Por la vida práctica del pueblo de Dios, que se habla entre ellos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esta oración que hablaba recién, no solo el pastor tiene que orar con personas frente a frente. La oración tiene que ser unos por otros también. Son dos niveles distintos. No se excluyen mutuamente. Vos no podés decir, bueno, pero yo ya lo hablé con tal persona, entonces no voy a molestar al pastor. Si vos necesitas la ayuda del pastor, eso es lo que debe venir. Pero obviamente el pastor no puede estar en todas las situaciones que vive el pueblo. No puede ayudar y a orar por todo lo que hay en tu corazón, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Un hermano, alguien al lado tuyo. Vas a confesar y van a orar uno por el otro. Fíjate que acá no es cuestión de rangos, no es cuestión de grandeza, de posiciones, es unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. De nuevo, esta palabra tiene que ver con restauración. Esta no es la misma palabra que se usa antes. Esta palabra solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra que ahí lees, sanados, solo aparece 2 veces. Aparece acá y aparece en un versículo que leímos hoy en la Santa Cena. Vamos a leerlo. Está en Hebreos, vayan para atrás un poquito, Hebreos capítulo 12. Versículo 3, Hebreos 12:3, para que seáis sanados. Mira, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La idea de este versículo es que hay situaciones que agobian y que van presionando a la persona hacia abajo. El autor de los Hebreos dice que tenemos un recurso, es mirar a Cristo. Él corrió por nosotros, Él es nuestro modelo, así que nosotros vamos a correr con Él y vamos a mirarlo a Él y ver cómo Él enfrentó todas las oposiciones de este mundo, y lo vamos a hacer, ¿para qué?
para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, no sea agobiado hasta un punto extremo, o dicho en lenguaje de Santiago, para que no llegue a estar destruido en el campo de batalla. Para no llegar a esa situación. Ahora Santiago ofrece este camino. Tenés a tus hermanos para que te ayuden a enfrentar una por una cada una de esas batallas. Y cierra con esto: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, hay una condición en cuanto al hermano que va a orar por vos. Vos podés buscar a muchos hermanos que oren por vos, pero hay solo una oración que va a tener efecto. La expresión ahí puede mucho tiene que ver con que tiene la capacidad de actuar. Tiene un efecto que puede producir. La oración son solo palabras inertes, sin el poder de Dios que la acompaña. La oración no ayuda a nadie por solo repetirlas. La oración tiene que ser eficaz. La oración tiene que ser capaz de actuar, capaz de hacer algo. Si no, son solo expectativas. No importa cuánto se dice ni qué se dice, lo importante es que sea eficaz. ¿De quién viene una oración eficaz? Dice ahí, la oración eficaz del justo. Del justo. Acá hay una persona que no es perfecta, pero es una persona que es íntegra. Es una persona que camina en el camino de la justicia. Es una persona que vive de acuerdo a la verdad de Dios. Es una persona que teme a Dios. Todas estas son ideas paralelas a un hombre justo. Un hombre justo es un hombre que ha sido justificado, pero que vive en justicia. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces acá va un consejo. Cuando vos pienses a quién voy a ir a buscar para que ore por mí, a quién voy a ir para confesar mis pecados, para que ore en mi debilidad, ¿a quién voy a ir? Busca a un hombre justo. No busques a la persona menos espiritual. No importa que también te lleves con esa persona. La vida de la iglesia tiene que ser apuntada al ministerio fiel de hombres y mujeres que están viviendo vidas de obediencia. Y esto no tiene que ver con el rango. Acá no dice buscar al líder del club bíblico. No dice buscar al encargado de la música. Dice buscar a un hombre justo, que puede ser el líder del club bíblico o el encargado de la música. Pero esto no tiene que ver con rangos, con posiciones, con años en la fe. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un hombre justo o una mujer justa. Busca a esa persona. Habla con esa persona. Confesá a esa persona. Pedile que ore por vos a esa persona. Y esa oración puede mucho. ¿Cuánto puede? ¿Qué podría hacer? Simplemente orar. Te digo que podría hacer. Puede hacer que por 3 años y 6 meses no llueva sobre toda una región. Eso puede hacer la oración. Y puede hacer que cuando se vuelva a orar, caiga lluvia y haga reverdecer todo ese campo que estaba devastado por la sequía. Eso puede hacer la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que puede hacer en tu vida la oración. Cuando hablo de la oración, siempre parece que hablamos con el mismo sentido de culpa, ¿no? Sabiendo de que no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Pero esto es lo que yo les explicaba al principio. La iglesia está siendo formada por Dios. Tenemos que aprender a hacerlo mejor. Yo como pastor tengo que aprender a hacerlo mejor. Aún estudiando para hoy, Señor trajo a mi mente formas en las que yo no he sido fiel en hacer eso para con ustedes. Lo quiero hacer. Y el Señor nos tiene que enseñar a todos a cómo hacerlo. Porque nuestra iglesia tiene que ser una iglesia unida en dependencia de Dios. La única forma es cuando aprendamos a orar. Cuando aprendamos a orar cada uno a Dios en todas las circunstancias, cuando aprendamos a llevar esas situaciones extremas, grandes, que nos agobian a los líderes de la iglesia y clamar y llamar, vengan, auxilio. Y cuando aprendamos a hablar uno con el otro, ahí el Señor
va a bendecirnos con este gran tesoro que Él nos ha regalado en Cristo. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar. ¿Sí? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje. Cuánto lo necesitamos. Y pienso, Señor, en nuestra realidad, y es muy distinta a la de la historia, la época en la que se escribió esta carta. Nosotros no hemos sido desterrados, vivimos cómodos en nuestras casas. Nosotros, Señor, no vivimos persecución de un gobierno que nos quiera destruir. No vivimos, Señor, la misma forma de maltrato y agravio de las personas cercanas como ellos vivieron, pero vivimos nuestra cuota de dolor, de aflicción, vivimos nuestra cuota de desánimo, vivimos nuestra cuota de temor y vivimos, Señor, nuestras cuotas de derrota y de caídas, de pecados. Y, Señor, necesitamos que la vida del cuerpo sea esto, para que podamos tener victoria, para que no seamos soldados caídos, heridos, Señor, y destruidos, sino que podamos vivir en victoria cada día. Ayúdanos como iglesia a vivir esta realidad. Como cantamos al principio aún, Señor, hazlo en nosotros. Danos, Señor, humildad, amor y fe. Produce en nosotros este fruto para que podamos vivir para tu gloria. Y te encomendamos todo esto a ti, Señor. Hoy también te ruego por hermanos nuestros que están en tiempos de gran presión y dolor y angustia. Te pido, Señor, que tu gracia les levante y les sostenga tal como lo has prometido. Te encomiendo todo esto a ti, en nombre de Jesús. Amén.